Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro podcast Café Terapéutico, un espacio para psicoterapeutas, terapeutas de pareja. Y como siempre, pues tenemos a Ítalo Macha que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Ítalo? Bienvenido. Hola, hola. Bien, felizmente. Todo bien. Siempre contento de tenerte por aquí, como todos los jueves. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Yo le decía un caserito, en el Perú decimos caserito a las personas que ya frecuentemente recurren a un mismo espacio, a un mismo lugar. Y es Juan Carlos Roque, que lo tenemos aquí presente desde Guatemala. Hola, Bienvenido, Juan buenos Carlos, días. ¿cómo estás? Bien, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Gracias por la oportunidad. Claro que sí, hombre. Bueno, pues de repente es una hora nueva para ti, caserito. Sí, Esto, pero ya eres caserito de esta casa y bueno, pues estamos gracias siempre por eso. contentos de tenerte por aquí. Y el día de hoy tenemos un tema interesante, ¿verdad? Porque este espacio es para terapeutas, especialmente para terapeutas de pareja, pero el día de hoy vamos a conversar sobre adicciones y qué pasa cuando hay la presencia de una adicción en una relación de pareja, ¿verdad? Evidentemente, sabemos nosotros que cuando hay una adicción presente, hay consumo actual, no podemos tener terapia de pareja, sino primero tenemos que estabilizar a la persona, diríamos, que tiene la adicción. Pero ¿qué pasa? Y ese es lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Qué pasa cuando, claro, hay toda una recuperación, hay toda una estabilización, pero qué pasa quizás cuando se recae en ese proceso del consumo otra vez? Pero antes de iniciar esto, Juan Carlos, ¿cómo definiríamos una adicción? ¿Cómo yo sé que mi pareja o que yo estoy teniendo un problema de adicción? Ok, sí, esto es un tema bien interesante y te cuento, yo soy adicto en recuperación. En la actualidad voy para 22 años de estar limpio del consumo de sustancias y alcohol. Genial. Y una de las cosas más importantes que a mí me sirvió para iniciar mi proceso fue entender que la adicción, y ahora tenemos con todo el fundamento científico para referirnos a que la adicción es una enfermedad, Ujú, no es un defecto de carácter, no es no tener los pantalones para decir no más, ujú, es una enfermedad que me hace que sea imposible para mí el poder detener ese consumo. Y dentro de la naturaleza de la enfermedad de la adicción hay un factor que se llama negación. ujú, Y esta parte de la enfermedad es es curioso porque es la única enfermedad en el cerebro que te hace pensar que no tienes un problema, ¿verdad? Entonces eso hace más difícil. Todo el mundo en mi familia, mi esposa, mis hijos, se dieron cuenta de que estoy perdiendo el control, que eso es ujú, uno de los criterios de diagnóstico, la pérdida de control, el fallar recurrentemente al decir no más o pasar más tiempo del que se tenía pensado involucrado en esa conducta o en ese consumo. Por ejemplo, el típico, solo me voy a tomar 2 tragos y me voy, ¿verdad? claro. Hace contacto con un trago y no puede detenerse. Entonces, todo el mundo se dio cuenta de que tengo un problema, pero yo les digo que no, que están exagerando, Ujú, ¿verdad? Entonces, el primer paso es entender que esto es una enfermedad ok, eh, que tiene muchos factores, trauma es uno de ellos, ujú, pero también tenemos un factor genético. Cada vez que empezamos a hacer un árbol genealógico en la vida de un adicto, empezamos a ver que de muchos lados, de las dos partes de su familia posiblemente, hay personas que padecieron ese mismo problema, ujú, ¿verdad? Entonces, empecemos con identificar que la adicción es una enfermedad que tiene la capacidad de anular mi parte prefrontal del cerebro. ok, ok. Ahora, cuando hablas de herencia, diríamos, no significa que si mi papá era alcohólico, yo necesariamente voy a ser Exacto. un alcohólico, pero va a haber una predisposición. Ujú, sí. Ok, ok, ok. Y si a esto
Aquí es donde viene y la adicción es una enfermedad muy cruel, porque, por ejemplo, muchas personas se dan, hay predisposición, pero si de entrada tenemos un hogar donde hubo alcoholismo, Ujú, eh, tenemos experiencias traumáticas de ese hogar. Según el Charles Albert's Experience, la escala de experiencias adversas de infancia, que puede provocar un trauma. Y cada vez que hay un trauma, el cerebro empieza a funcionar de manera no normal. Entonces, eh, el consumo o una sustancia muchas veces es la única manera para lidiar con ese dolor. ok, ok. Entonces, hay ciertas características, resumiendo lo que tú dices, que tiene que ver con pérdida de control, ¿verdad? Intentas limitar, parar muchas veces y no puedes, Ujú. uno. Otro es un deseo intenso, Sí, ¿verdad? Hay una urgencia de consumir, ¿verdad? pero Y la, sí. la más importante, Alejandro, es que Ujú, muchas veces nos hemos enfocado, y esto lo decía Rob Wise, nos enfocamos mucho en ver la frecuencia y la cantidad del consumo de esta persona ok, y nos enfocamos en lo cuantitativo. Pero exacto, ¿cuándo sabemos realmente que una persona tiene un problema adictivo? En lo cualitativo, es decir, en las consecuencias que esta conducta le está trayendo a la persona y a pesar de esas consecuencias no puede detenerse. claro, claro. A pesar que sabemos que es algo dañino, continuamos y continuamos usando, Ahora, ujú, sabiendo de que me afecta a mi familia, porque me ujú. imagino que en relación de pareja, mi mujer me ha dicho muchas veces, oye, ya deja de tomar, que mira, que pues llegas muy borracho, te Me gasté transformas. el dinero de la comida de los niños, de los uniformes de los Cada vez niños. continúo, Ujú, continúo y continúo, ¿verdad? ujú. Ahora, Lo Juan otro es la Carlos, reacción. quisiera poder hacer una pregunta. Dime, Dentro de lo dentro de lo que estás mencionando sobre aspectos de negación, que es lo que has dicho, ¿no? O sea, es una enfermedad que permite un estado de negación. ¿Cuáles son los mensajes más comunes de negación que la persona está viviendo? O sea, ¿has podido identificar algunos mensajes? O sea, Sí. porque de hecho nos ven muchas personas. Entonces, Ujú, por ejemplo, habitualmente hay como que un discurso usual, ¿no? Yo ujú, lo puedo ujú, controlar, yo lo paro ujú, cuando quiero, etcétera. O ujú. sea, cuéntanos un poquito cuáles son esos mensajes comunes. Hay distintos tipos de negación, por ejemplo, la racionalización, ¿verdad? Un ejemplo posiblemente chistoso pudiese ser, es que yo he escuchado que según la ciencia dice que tomarse una copa de vino todos los días es bueno para la salud. Estás Sí, bueno, racionalizando. eso yo lo he escuchado y lo he escuchado de mi papá, lo he escuchado de todo el mundo. Mi papá decía, Y, bueno, pero si te tomas un litro ya te limpias todo el cuerpo, ¿no? O sea, exacto. Pero el problema es que racionalizaste esa claro. conducta, ¿verdad? Luego la minimización, ¿verdad? Pues sí, y he tenido pacientes, por ejemplo, que me dicen, Juan Carlos, te juro que yo no soy borracho. O sea, yo me tomo los tragos una vez o dos veces máximo al año. Ok, Ujú. y por eso la importancia de lo cualitativo más que lo cuantitativo. Ok, pero ¿qué pasa cada vez que tomas? Ese es el problema. No lo hago todos los días, pero cada vez que lo hago, por ejemplo, la última vez choqué el carro y le terminé pegando a mi esposa porque ya no la aguantaba, ¿verdad? Ujú. Entonces, es minimizar lo que estoy haciendo. No lo hago todos los días, pero pues no es para tanto, pues, o sea, es una o dos veces al año, ¿verdad? Luego está dentro de la racionalización, el pensamiento global, es que ustedes nunca me prestan atención, es que ustedes siempre, las palabras nunca y siempre están siempre presentes en esa autodefensa, ¿verdad? Ujú, ujú. Y la negación como tal es defender a capa y espada a mi punto de vista. Ustedes están equivocados, están exagerando. Ustedes son muy santurrones. Ujú. Yo soy diferente. Yo no voy a terminar así. Esas son de las líneas que usualmente podemos ir identificando
cuando una persona está en negación. Ok. Perfecto, perfecto. Ahora, otra característica, me imagino que tiene que ver con la tolerancia, ¿verdad? Cada vez quizás necesito más como para tener los mismos efectos. Sí, sí, sí. Eso Ok. es una característica también de la... Y la tolerancia tiene que ver Ujú. con la deshidrogenasa en el cuerpo, que es la que se encarga de limpiar en el hígado. Ok. Cuando una persona tiene un cerebro virgen y consume por primera vez, es muy probable que se vaya a intoxicar. La mayoría de primeros casos de las personas que consumen se intoxican, pero sienten mucho placer, ¿verdad? Y entonces en esa intoxicación, la deshidrogenasa producida por el mismo cuerpo empieza a limpiar. Y ahí empieza, y por ejemplo, los alcohólicos anónimos tienen una tabla que se llama la tabla de la alcoholomanía, Ujú. muy, muy, muy bonita y muy interesante, que va marcándote desde el inicio de tus primeros días de consumo hasta el final y vas viendo gráficamente con eventos la decadencia y cómo la tolerancia sube, porque el cuerpo cada vez que hay ingesta de alcohol está limpiando, pero el cerebro, para poder querer tener la sensación que tuvo la primera vez, necesita más. Entonces, hay un doble trabajo. Ahora el cerebro quiere más y el hígado está limpiando más, está produciendo más, hasta que llega un punto en que la tolerancia empieza a fallar. Y entonces vemos a estos alcohólicos que se toman un trago y ya están borrachos, porque ya no hay tolerancia, ¿verdad? Pero la tolerancia es esa sensación y que incluso esto puede ser una de las razones por las que la negación se pone tan difícil. Ujú. Yo puedo pasar tomando toda la noche y nunca me ha pasado nada, Ujú. pero es esa tolerancia que te da la sensación Ujú. de, si lo vemos en el aspecto emocional, y si vemos, esto es muy común en todos los pacientes que han pasado trauma, y yo recuerdo en mi caso específicamente, cuando consumía, el estar bajo efectos de una sustancia a mí me hacía sentir seguridad. Claro, había placer en mi cerebro, pero también me hacía sentir inseguridad. Y vengo de un trauma, de un abuso eh, que me rompió. Entonces, con las sustancias, de alguna manera yo sentía que tenía esa sensación de control. Ahora, Juan Carlos, esta sensación de control, de seguridad, entiendo que no es lo mismo por todas las sustancias. O sea, hay sustancias que son activadores del sistema nervioso central, hay otras sustancias que son depresores. O sea, Ujú. ¿cuál es la diferencia tal vez en algunos perfiles que se puede dar en consumo de alcohol y en otras sustancias, o sea, que tú has podido tener en cuenta? O sea, no creo que siempre que uno consuma se siente seguro. O sea, eso debe ser en algunas sustancias que se están consumiendo. Cuéntanos un poquito más sobre este repertorio que existe. Sí, muy buena pregunta. Usualmente, en mi caso, por ejemplo, yo usaba excitadores del sistema nervioso central y depresores del sistema nervioso central. Eh, en ambas sí había una sensación. Recuerda que cuando hay trauma, el cerebro pelear, huir o paralizarse, ¿verdad? Ujú. Y entonces muchas veces las neuronas anticipatorias, que son las que muchas veces están mezcladas en la sobrevivencia del ser humano, también ahora sabemos que están eh, fuertemente ligadas al sistema de recompensa en el cerebro. Entonces, un cerebro adicto es muy poco tolerante a la frustración. Y cada vez que tú estás teniendo frustración, puedes tener ideas como, soy malo, si me conocen realmente por quién soy, me van a abandonar, no puedo darme el lujo de depender de nadie y la vida es muy difícil, que necesito algo o alguien que me haga sentir bien. Entonces, ante estas situaciones,
las personas experimentan, dependiendo también los neurotransmisores del cerebro, porque esa es una parte bien importante. Y esto es bien curioso. Por ejemplo, en los grupos de alcohólicos anónimos, el alcohólico puro ya es una especie en extinción. Ya la mayoría de alcohólicos que llegan a grupos de 12 pasos de AA ya se mezclaron otras sustancias, ¿verdad? Pero hay una cosa interesante en lo que tú estás diciendo. Yo, por ejemplo, nunca usé alucinógenos porque yo necesitaba sentir, ya aunque fueran depresores o excitadores, yo necesitaba sentir que tenía control, ¿verdad? Con un alucinógeno, las personas lo que hacen es soltar el control, ¿verdad? Entonces creo que va mucho más en ese sentido los neuroreceptores que tu cerebro tenga que hacen clic con ciertas sustancias. Claro, y ahí hay todo un tema fuerte de personalidad también, o sea, de ver qué persona engancha con determinada sustancia. Ahora un poquito, si es que Alejandro también está de acuerdo, quisiera que nos podamos mover hacia la pareja de la persona que tiene el consumo. O sea, existe, bueno, siempre hay un mito de que existe un perfil, ¿no? Del codependiente, de la persona que está cerca. O sea, tú ya en tu experiencia terapéutica has podido ver si existe un perfil determinado de la persona que es la pareja del adicto. Sí, y fíjate que nuevamente Rob Wise tiene un libro que se llama Prodependencia, porque el término de codependiente lo acuña Pia Melody justo después de que empiezan a salir los alcohólicos anónimos, porque se dieron cuenta, por ejemplo, Bill W., que es el fundador de AA, y su grupo, ellos empiezan a trabajar su alcoholismo y les empieza a funcionar. El poder de la terapia grupal es algo en lo que yo creo muchísimo. Pero el problema persistía en casa. O sea, esta persona expuesta al alcoholismo de esta otra persona empieza a funcionar de una manera distinta. Entonces, empiezan a reunirse también las parejas de los alcohólicos y de esta cuenta sale Al-Anon, que son los aliados de los alcohólicos, y se acuña el término de codependiente, el coenfermo, ¿verdad? Con todo esto que está saliendo, ¿no?, en la actualidad, y Rob Wise, uno de los pioneros, él dice que muchas personas se identifican con el término de codependencia, ¿verdad? Pero muchas otras no se sienten cómodas y empieza Wise a decir, bueno, no podemos etiquetar a una persona que ama a un ser querido y que está pendiente de cuidarlo, ¿verdad? Entonces empieza a salir una propuesta nueva, a cambiarle la etiqueta, si lo quieres ver de esa manera, de codependiente. Pero lo que sí es cierto, y por ejemplo, Sharon Wegscheider escribe un libro que se llama Another Chance and Hope for an Alcoholic Family, otra oportunidad y esperanza para una familia alcohólica. Y ella es la que empieza a hablar de los roles de sobrevivencia dentro del sistema familiar adictivo. Y habla de la codependiente, que es la pareja, y los roles que los hijos empiezan a tener para sobrevivir dentro de ese sistema caótico: el niño héroe, el niño payaso, el chivo expiatorio, la oveja negra y el niño silencioso. Entonces, ¿cómo? Creo que es importante ir platicando cuando tienes terapia de pareja, que usualmente por la misma negación del alcohólico no busca, o del adicto, no busca ayuda, sino que la familia o la pareja es la que va y dice, mire, ya no puedo con mi pareja, está consumiendo cocaína, está consumiendo, y cada vez hay peores drogas, ¿no? No sé qué hacer, ¿verdad?
Y ahí empezamos con algo importante. Si en la familia ya se dieron cuenta que algo está mal, es importante hablarlo, porque probablemente si no se habla, si no se discute, va a empeorar. Y la enfermedad, la adicción, no es culpa de la pareja, ni de los... Sí, creo que eso es importante definirlo, de Ujú, alguna manera, ¿no? Porque lo que yo veo en las parejas que me consultan es que hay una frustración tremenda cuando hay ujú, recurrencia, básicamente, de la adicción y a veces no saber qué hacer, ¿verdad? No tener recursos para poder ayudar. El gritar, el ujú, conflicto escale, las peleas son constantes, ujú. pero viene de un dolor, pues una impotencia de no saber cómo ayudar. Por eso es que lo que tú mencionas hace un momento, Juan Carlos, de los grupos de Al-Anon, es fundamental, ¿verdad? De que pues, las familias puedan recibir apoyo también. Lo otro es que son grupos gratuitos y Sí, que sí, sí, sí. todo el mundo, Ujú, ¿verdad? ujú, Esto, yo creo que es bueno tener herramientas para poder como familia, como hijo de alcohólicos o de adictos en general, pues tener recursos de cómo yo puedo actuar con mi padre, con mi madre que tienen problemas de adicción, o como pareja, o ujú, como padre de un hijo que tiene problemas de adicción también. ujú. Al-Anon es un servicio brillante, genial. Lo que es interesante, y para no caer como en las etiquetas nuevamente, sí es importante mencionar conductas que son típicas en la pareja, Ujú, ¿verdad? Y de todo este tema de la codependencia y de los grupos de 12 pasos, sale el tema del triángulo de Cartman, ¿verdad? ujú, Que es el perseguidor, el rescatador y la víctima. ujú, Y eso sí es muy común en las parejas. Por ejemplo, dice que es importante que darse cuenta de la pareja. Y aquí hay mucha tela que cortar porque, eh, por ejemplo, eh, el esposo, que vamos a ver, estamos como enclaustrando al esposo ujú, como el único que es, pero muchas veces ha pasado, he visto que es lo contrario, la esposa es la que padece una adicción, pero claro. el adicto, por ejemplo, tiene un consumo prolongado de un fin de semana fuerte y está incapacitado para ir a trabajar el lunes. Entonces viene la pareja y tiene que llamar para el trabajo para excusar a la pareja que se enfermó, Ujú, ¿verdad? Ahí tenemos al rescatador. Y nuevamente, como aquí hay mucha tela que cortar, porque si lo despiden de su trabajo, vamos a tener una entrada. Entonces, fortalece esa conducta rescatadora, ¿verdad? ujú, Entonces, ¿qué es importante acá cuando estamos hablando del tratamiento? ujú, Cuando las cosas están así de difíciles, es importante, primero, y yo cuando atiendo familias o parejas, yo siempre pido una sesión individual con la persona que está consultando para ujú, explicarle qué es la adicción ujú, y qué es la codependencia y ujú, cuáles son las conductas, la manipulación que hace el adicto, todo lo que, la negación, lo que decíamos, ¿verdad? Porque el adicto va a hacer cualquier cosa con tal de tener una dosis más ujú, o con tal de tener su estilo de vida, ¿verdad? Entonces, cómo esta pareja empieza a caer en ese tango, ujú, esa dinámica, ¿verdad? De estarte rescatando pero cada vez que estoy rescatándote, cada vez que oigo que me prometes que nunca lo vas a hacer, otra vez lo vuelves a hacer. ujú, Cómo eso impacta también el estado, el autoestima de esa pareja. Entonces, para mí es bien importante tener una reunión primero y explicarle qué es la enfermedad y brindarle las opciones de tratamiento para su ser querido, ¿verdad? ujú. Y dentro de esas opciones, por ejemplo, está la intervención.
hacer una intervención, ¿verdad? Y yo siempre les he dicho, y les cuento, mi mamá seguramente se asesoró de esta manera porque en un periodo de consumo mío, que mi casa era casi que la casa de mis papás era casi que un hotel, mi mamá seguramente pobrecita y Dios la bendiga, llegué solo a dormir después de varios días de ausencia, pobres ellos sufriendo, pensando dónde estaba yo. Y mi mamá, recuerdo, llegó y me dijo, mira, mi hijo, te amo con todo mi corazón, sos mi primer hijo, pero te estás destruyendo, me dice. ¿Y sabes qué? Ya entendí que tenés derecho a hacerlo, pero no se vale que nos destruyas a mí, a tu papá y a tus hermanos. Entonces, ¿sabes qué? Necesito que agarres tus cosas y te vayas. A mí se me cayó el mundo, porque el adicto necesita codependientes a quienes manipular para que le rescaten la vida. Claro. Cuando mi mamá me hizo esa intervención, me dio la opción, te vas de la casa, ahora mismo, o mañana mismo te quiero en un grupo de narcóticos anónimos. Y funcionó. Y funcionó. Por un tiempo, porque recaí, Claro. y la recaída fue peor, pero me tuve que ir a un centro de rehabilitación para poder parar. Entonces, ese es el propósito de mi primera reunión con la familia. Y siempre les digo, miren, sé que es bien difícil decirles que la consecuencia mayor es que se va a hacer. Y hay un programa, Interventions, en A&E Entertainment, que habla mucho sobre las intervenciones. Y les digo, esta parte es dolorosa y entiendo a los padres o a las parejas el dolor que están pasando, pero es importante que sepan que estamos buscando soluciones no culpables. Ahora, Juan Carlos, dentro de lo que estás mencionando, que me parece un punto fuerte, solamente para clarificar términos, ¿no? O sea, intervención es igual a internamiento, o sea, cuando una persona ya se tiene que internar, ya, No. eso es lo primero. O sea, una intervención implica como una confrontación fuerte que ayude a la persona a tomar conciencia o a tocar fondo, por ejemplo. Ahora, el internamiento, ¿en qué casos es conveniente que una persona pase por una experiencia de internamiento y de qué manera la familia, durante el proceso de que esa persona esté en internamiento, tenga que apoyar o tenga que ordenarse? O sea, ¿cómo se puede dar eso? Vamos a ver. Primero, por eso veíamos, por ejemplo, que esto es una enfermedad, ¿verdad? Y esta enfermedad tiene la capacidad de apagar la parte prefrontal de la persona que consume y esa es la razón por la cual la persona no puede parar. Entonces, cuando se habla siquiera de una intervención es porque nos estamos dando cuenta que este ser amado cada vez está teniendo más consecuencias y a pesar de eso no puede detenerse. Entonces, una intervención es un proceso cuidadosamente planeado que se realiza entre familiares y amigos de esa persona que está consumiendo, que incluye un profesional, un psicólogo o una persona especialista en adicciones, y donde se confronta a la persona sobre el problema de ese consumo. ¿Y qué es importante acá? Por ejemplo, hay sustancias como el alcohol, el fentanilo, que son sustancias que cuando hablábamos de la tolerancia, otra característica de la adicción es que crea dependencia. En el caso del alcohol y los opioides, crea dependencia física, es decir, si tú le quitas bruscamente la ingesta de esta sustancia a una persona, puede fallecer. Entonces, eso es importante ese dato es importante para mí tenerlo para hacer una intervención. Si esta persona está en consumo activo y no puede parar, el primer paso es una desintoxicación. Porque si tú lo encierras,
puede morirse de un delirium tremens, o sea, un síndrome de abstinencia. Claro. Entonces, lo clínico es importante al principio. Luego, después de la desintoxicación, se puede buscar un lugar donde vaya a recibir tratamiento. Y eso también es importante, tener como lugares de confianza donde haya un equipo de terapeutas, donde se trate dignamente a los pacientes, donde tenga todo lo que se necesita para el inicio del plan de tratamiento. Idealmente, un tratamiento debiese ser de 3 meses. Sí. Wow. Sí, pues toma demasiado tiempo y esfuerzo y trabajo un proyecto a largo plazo. Pero te voy a decir algo, los 3 meses es importante porque cuando estamos hablando de sustancias, y he visto este síndrome de abstinencia también en la pornografía. Cuando estamos hablando del síndrome de abstinencia, la parte más difícil del síndrome de abstinencia son los primeros 90 días. Es donde hay más riesgo de recaída. No que después, yo hoy no puedo decir, nunca más voy a recaer. He visto personas de 25, 30 años recaer y regresar a las mismas conductas. Entonces, pero en esos inicios el síndrome de abstinencia puede durar hasta 18 meses para que el cerebro nuevamente aprenda a funcionar sin una sustancia en el sistema. Wow. Es como reeducar al cerebro, básicamente. Y la experiencia es, y esto es algo que también se evidencia en la relación de pareja, cuando el adicto está consumiendo, y por eso es importante la codependencia, perseguidor, rescatador, víctima, porque cuando el adicto está en consumo, quien tiene control es la otra pareja, ¿no? Pero cuando este adicto empieza a estar limpio y a vivir sin consumir, empieza a ocupar su rol, y ahí hay, algunas veces se dan conflictos, ¿verdad? Ahí es donde un buen momento donde ya pueden empezar a tener terapia de pareja. Claro. Hay algunas preguntas que nos están haciendo llegar aquí por web o algunos comentarios. Dulce Díaz nos dice, ¿no? Una de mis mejores amigas se casó hace un año y no está totalmente feliz porque su esposo le mintió y descubrió que consume drogas y él no ve que tenga un problema. Ella se le ve deteriorada y sufriendo. En ese caso, por ejemplo, donde una persona se acaba de casar, ha tenido un noviazgo súper feliz y de pronto en la convivencia descubre que hay toda una experiencia de consumo, ¿qué se puede recomendar en esos casos a la persona que descubre, oye, mi pareja tiene todo esto? O sea, ¿qué puede hacer? Sí, esas son las partes feas de mi trabajo, porque tú como esposa que tenías una ilusión, te rompieron el corazón, te sientes traicionada, Claro. ¿verdad? Y entonces es importante averiguar qué es la adicción. Nuevamente, enfoquémonos en lo cualitativo, porque hay personas que pueden tomarse esa copa de vino todos los días y no tienen un problema. Hay personas que fuman marihuana y no son adictas, ¿sí? Eso es bien importante mencionarlo. No estoy diciendo que tiene que tolerar si la persona consume y no es adicta. No, creo que es importante que ella en este caso diga, quiero vivir mi vida con alguien que consume o con no consume. Y si no quiero vivir, tengo el derecho de decirle, hey, ¿sabes qué? Esta es la cosa, es mi vida también y es el resto de mi vida. Y esto sí lo quiero o no lo quiero. ¿Quieres que hagamos algo al respecto? Es una parte dura de tomar conciencia sobre qué es lo que verdaderamente quiere y no quiere, ¿no? Sí, pero creo que no se trata de tomar decisiones inmediatas, sino que sí se trata de hablar del tema y trabajar esa parte, esa sensación.
¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en el momento en el que esta persona se casa y oculta su consumo, podemos ver que durante el noviazgo estuvieron bastante tiempo y nunca hubieron manifestaciones problemáticas sobre el consumo. Entonces, creo que sí es importante hablarlo. Y esto creo que puede ser válido porque, ¿y qué tal si vamos a tener hijos y tú vas a estar consumiendo cuando tengamos hijos? O sea, todas esas cosas es importante. Como dije al principio, es importante hablarlo, ponerlo en la mesa, porque si no se habla, posiblemente va a empeorar. Ok, Claro. ok. Hay otra pregunta que me parece muy, muy interesante de Laili. Dice, ¿qué porcentaje de adictos se recupera con intervención y rehabilitación? ¿Sucede lo mismo para la ludopatía? Bueno, o adicciones no convencionales, ¿no? O sea, que es esa parte. Yo ahorita estoy trabajando con ludópatas aquí en Guatemala y estamos empezando a trabajar terapia grupal y gracias a Dios nos está yendo muy bien. Pero ¿qué porcentaje se recupera? Lastimosamente, las cifras no son muy favorables. Cada vez se está mejorando, sí es importante mencionar eso, pero Kevin Skinner tiene un libro muy lindo y él habla del capital de recuperación. Y si vemos un adicto para consumir o para enrolarse en una conducta adictiva, va a hacer cualquier cosa, mentir, manipular, doblar las reglas, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces el capital de recuperación es importante, tener terapia, grupo, lectura sobre información sobre lo que es la adicción, participar en servicio y todas las teorías o todos los escuelas que están trabajando tratamientos de adicciones en la actualidad incluyen sí o sí el acompañamiento de los 12 pasos. ¿Por qué? Porque la adicción es un enemigo muy fuerte y una persona por sí sola no puede. Yo no pude solo. Yo tuve que rendirme ante el hecho de que mi adicción es más fuerte que yo. Y desde 2004 yo me enrolé en un grupo de 12 pasos, Narcóticos Anónimos, y sigo en el grupo. Gracias a Dios, yo hoy no tengo el deseo de consumir, mi vida ha cambiado por completo, pero yo sigo yendo porque siempre hay alguien que llega por primera vez y necesita, como yo, para mí fue una sorpresa encontrarme gente que tenía 10 años de no drogarse y yo decía, ¿cómo le hacen? ¿Verdad? Entonces, ese acompañamiento, ese encontrar a mi tribu, todas estas personas que ya caminaron mi camino, me pueden ayudar. ¿Verdad? Entonces, el capital de recuperación es eso, terapia, literatura, servicio dentro del grupo, mi psicoterapia, todos, poner todo el esfuerzo en la recuperación. Perfecto. Por aquí estoy viendo otra, bueno, hay varias preguntas, ¿sabes? Estoy tratando de seleccionar un poquito las de mejor envergadura. Por aquí, Bauer nos dice la adicción al sexo, ¿no? O sea, adicción a las prostitutas, a ir a estos centros, antros y, bueno, gastar dinero en ello. Eso también se considera como una adicción y cómo finalmente se trabajaría, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que una de las cosas y los criterios que nos dijeron es que todo lo que era potencialmente placentero era potencialmente adictivo, ¿no? O sea, y que eso, el autocontrol se destruye poco a poco. Pero, por ejemplo, en adicciones no convencionales ya, una regla es la regla de los 12 pasos, ¿no? O sea, que es un poco lo que estás mencionando. Eso también en temas, por ejemplo, de masturbación compulsiva, personas que tienen esta adicción al sexo y que constantemente van hacia meretrices, o sea, ¿también se trabajaría igual? Sí, de hecho, en 2023 se acuñó el término en el CIE 11 y se llama trastorno del comportamiento sexual compulsivo.
ya tenemos toda la evidencia. Yo tengo la bendición de ser un CISAT, me formé en Estados Unidos para la adicción al sexo. Y es exactamente lo mismo, la búsqueda constante de placer. Pero una de las características más importantes que quiero mencionar sobre la adicción sexual es que sí hay trauma, sí hay fuerte trauma. Entonces, y hay problemas de apego, ¿verdad? Yo creo que medio hablamos de esto, el último programa que estuvimos contigo, Alejandro, es una adicción. Ya tenemos toda la evidencia. Y sí existen grupos de 12 pasos. Existe el primero, que es Sexólicos Anónimos, que es específicamente para hombres casados heterosexuales. Luego existe ASA, Adictos Sexuales Anónimos. Y hay un nuevo grupo porque se está haciendo mucho ruido en Estados Unidos el tema de la adicción al amor, ¿verdad? Adictos al sexo y al amor, SLA, Sex and Love Addicts Anonymous. O sea, estamos teniendo cada vez, gracias a Dios, muchísima más evidencia científica que nos ayuda a tener mejores planes de tratamiento. Ok, y cierto, o sea, porque tradicionalmente hemos asociado adicciones a sustancias, ¿verdad? Sí. Pero no conductas compulsivas, como lo Sí. que tú hablas ahora, que sí, justo en nuestro canal de YouTube está una de las conversaciones que tuvimos anteriormente sobre eso, que los invitamos a ver y, bueno, suscribirse al canal, y ahí tenemos todos los podcasts que tenemos los jueves. Pero sí, nos ayuda muchísimo. Y con respecto a la pareja, claro, este tipo de adicciones definitivamente, como tú lo mencionabas, Juan Carlos, destruye la confianza en la relación, ¿verdad? Y eso es algo que pues es destructivo para cualquier relación saludable, de alguna manera, ¿no? También financieramente trae muchas consecuencias, porque pues hay adicciones que quizás suelen ser más costosas que otras, ¿verdad? Porque como he perdido el control, o sea, puedo gastar una fortuna en prostitutas, o puedo gastar una fortuna en cocaína, En ¿verdad? apuestas. Y en apuestas, y etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, las deudas y todo, la ludopatía, imagínate, o sea, gente que ha vendido su carro, ha empeñado su casa y cosas así, o sea, cosas extremas, de alguna manera, ¿no? Y lastima mucho el vínculo emocional, la intimidad en ello, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un tema muy complejo en realidad, muy complejo. Trabajé con un ludópata que me contaba que uno de sus fondos fue quedarse en el casino sin un centavo e ir de máquina en máquina pidiéndole una moneda a todas las personas para poder seguir apostando y poder recuperar lo que había perdido. Imagínate. Sí, hay otra pregunta acá, dice María del Carmen Díaz, desde Cajamarca, Perú. ¿Qué hacer frente a referencia de gente conocida que menciona de un sobrino de 20 años que está consumiendo droga? Gracias. Creo que nuevamente es sacar al elefante de abajo de la alfombra. Yo cuando trabajo con familias, padres, que el chico, el hijo está consumiendo, yo de las cosas que sí o sí utilizo a nivel familiar, y esto me ha funcionado tan bien, miren ustedes, las pruebas de doping. Ok, es un niño de 20 años, vive bajo mi techo, yo mando en mi casa. Claro, él tiene derecho a tener una vida social, está en desarrollo. Ok, pero bueno, mijo, hagamos algo. Tú eres de aquí en adelante el que tiene la llave para tu vida social. Yo solo necesito que tus pruebas estén saliendo negativas. ¿Ok? Entonces, y esto tiene doble funcionalidad. Si este niño sale a una fiesta y regresa, su prueba está negativa, bien hecho, mijo, tú tienes esa llave, tú eres el que decide, ¿verdad? Y por supuesto, o sea, estás queriendo tener una vida de adulto, tienes que tener las responsabilidades de un adulto dentro de la casa.
Un adicto que no tiene que perder, ¿para qué va a cambiar? Entonces, pero la funcionalidad también de hacer las pruebas de doping, a mí me ha servido. Si este niño se le está imposibilitando mucho salir negativo, es seña que tenemos un problema de compulsión más grande en las manos. Entonces, requiere un posible internamiento, sacarlo de la jugada un tiempo para que se desintoxique, ¿verdad? Okay. Michelle nos dice, ¿cómo se puede consumir diario y no ser adicto? Pero esto está en relación de lo que mencionaste el consumo de marihuana, ¿no? O sea que bueno, hay que explicarlo un poquito. Sí, no hay consecuencias. Es una persona, especialmente en los que consumen marihuana, no son, no están teniendo conductas autodestructivas, cumplen con todas sus responsabilidades y lo más importante, tienen la capacidad de decir no más. Okay. Saben detenerse. ¿Qué es la diferencia? Y esta es la pregunta del $1,000,000 entre cuando tengo reuniones con padres, muy válida, por cierto, cuando un padre me dice, mira, Juan Carlos, y ¿qué opinas de, por ejemplo, mi hijo tiene 17, 16 años, 15 años, ¿tú crees que es buena idea hacer un barbecue y tomarnos un par de tragos, incluirlo en el rollo? Y le digo que creo que como actividad de bonding está muy bien. Qué buenísimo. Pero siempre es importante revisar el árbol genealógico. Si yo tengo antecedentes de alcoholismo, tengo que tener mucho cuidado porque ese primer trago posiblemente sea el único que necesite mi hijo para desarrollar la enfermedad. Sí. Ahora, Bauer nos vuelve a preguntar sobre la adicción a la prostitución o a prostitutas. ¿Cómo se trabaja eso? Usualmente, bueno, sí he tenido un par de casos donde la sensación de asco sobre ellos mismos es tan alta que ya no saben qué hacer y buscan ayuda. Pero la mayoría, el 90% de mis pacientes adictos sexuales, usualmente los cachó la esposa, ¿verdad? Entonces, dentro de esa intervención es, si no buscas ayuda, te dejo. Ahí es donde empieza a... Entonces, ¿cómo trabajar esa parte? Nuevamente, primera parte, psicoeducación. La adicción es una enfermedad. ¿Cómo funciona la enfermedad en el adicto? Y empezar a revisar la historia de vida de esta persona. Ahí vamos a encontrar trauma. Usualmente, y en Latinoamérica, todavía hasta el día de hoy escuché a alguien que decía que quería llevar a su hijo de 14 años al prostíbulo porque ya era edad para que él tuviera una experiencia sexual. Y en Latinoamérica eso ha sido muy común. La iniciación a la hombría, ¿verdad? Exacto, Y ¿no? la mayoría de personas con las que he trabajado, esa primera experiencia fue traumática. Y nuevamente, Patrick Carnes habla en el trauma de repetición, ¿verdad? Voy a buscar esa sensación que me puso en riesgo, pero me dio placer. ¿Verdad? Sí. Bueno, hay muchas cosas, la verdad, muchas preguntas que están haciendo el público que nos escucha. Adicciones a las compras, dicen, a la comida, por supuesto. Sí, adicciones a las compras, eso que estás tranquilo y de pronto llega un pedido de Amazon. A mí me encanta cómo la literatura de Narcóticos Anónimos y de todo lo que he estudiado, la literatura de Narcóticos Anónimos tiene una descripción preciosa de lo que es la enfermedad de la adicción y dice,
Lo que nos convierte en adictos es la enfermedad de la adicción, no las drogas ni nuestro comportamiento, sino la enfermedad. Hay algo dentro de nosotros que nos hace incapaces de controlar el consumo de drogas. Ese mismo algo nos predispone a la obsesión y la compulsión en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo sabemos cuando nuestra enfermedad está activa? Cuando estamos atrapados en rutinas obsesivas, compulsivas, egocéntricas y círculos interminables que solo llevan a la decadencia física, mental y emocional. Perfecto. Más claro no puede estar. Obsesión y compulsión, ¿verdad? Y ahí vemos la neurobiología, las neuronas anticipatorias, la dopamina, el pensamiento dando vueltas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante los grupos de 12 pasos. Sí. Porque en un grupo de 12 pasos puedo decirle a alguien que ha pasado exactamente lo mismo que yo, y yo lo hice muchas veces, y eso salvó mi vida, literalmente salvó mi vida. Poder decirle a alguien, bro, tengo muchas ganas de drogarme. Y que esa persona me haya dicho, no te preocupes por eso, es normal. Pero ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un café. Genial. Sí, pues, es el grupo de apoyo, básicamente. Sí. Y en ese contexto me parece muy válido que si tú descubres una adicción en tu pareja, puedas poner como condición una participación activa en grupo de 12 pasos. Sí. Como condición para continuar. Y la pareja también, Alejandro. Sí. Sí. La pareja también. Yo he tenido muchas esposas que me dicen, pero ¿por qué yo tengo que ir al grupo si el borracho es él? Sí. ¿Verdad? Sí. Y es, o sea, no recuerdo ahorita quién fue el que lo dijo, pero decía, es una película de adicción sexual, se llama Thanks for Sharing. Y está Gwyneth Paltrow, es la esposa, no, es la novia de este adicto que está empezando a salir con él y habla con la esposa de un adicto. Entonces están, y le dice, o sea, algo así como que, bueno, también hay algo mal en ti que por qué escogiste a este tipo de hombre, ¿verdad? Es que yo no sabía, ¿no? Pero sí hay, o sea, ¿por qué muchas veces hay mujeres que dicen, pero ¿por qué siempre me terminan traicionando? ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Y por eso es importante que la pareja también esté en un grupo para que trabaje su autoestima. Para que en sanidad pueda decir, ok, sí voy con esto o no, de plano no. ¿Verdad? Claro, ahora, Al-Anon sería una... Sí, Al-Anon, codependientes anónimos. Ok, perfecto. Ahora, Ítalo, perdón, querías decir algo. Sí, sino que hay una última pregunta por acá, porque si no el tiempo nos va a ir ganando. Entonces, es esta de acá, o sea, nos dicen, ¿es cierto que en caso de la adicción a la pornografía, así uno deje de consumir las imágenes, pueden quedar por años en la memoria? No necesariamente. El problema con la adicción sexual es que tenemos una mala relación con nuestra sexualidad. La adicción sexual es un problema de intimidad y cuando estamos aislados viendo pornografía, el mayor problema es que no queremos que nadie nos conozca, nos vea. Y esto se sana cuando empiezo a tener relaciones sanas, cuando empiezo a poder ser íntimo. Y los sexólicos anónimos dicen que la sexualidad sana se da cuando puedo sentirme física, emocional y espiritualmente seguro y a salvo. Entonces, esa es la meta del tratamiento cuando estoy trabajando con las parejas, ¿verdad? Claro. ¿Habrá un alcoholismo cultural? Porque acá nos preguntan, Yuri dice, los alemanes toman cerveza a diario luego de comer y no necesariamente son alcohólicos, ¿verdad? O sea, hay una cultura alcohólica, porque yo he viajado en diferentes sitios, por ejemplo, y una vez visité un país y en el desayuno nos daban algo que se llama la medicina, que era una especie de vodka que se tomaba uno en ayunas, supuestamente. Ellos le llamaban la medicina. Yo le digo, bueno, esto de medicina no tiene nada.
Pero toda la familia, ¿no? O sea, no sé si es una cuestión cultural o no sé. Pero esa es la pregunta. Sí, yo creo que nuevamente diferenciamos la enfermedad cuando la persona está teniendo consecuencias. Por ejemplo, aquí dicen, después del almuerzo se toman una cerveza y todo el mundo regresa a sus actividades normales. Ahí no hay problema. Pero si esta persona en el almuerzo se toma una y dice, ay, me dieron ganas de otra, pero me tomo otra, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta, cuando la persona pierde el control, Claro. cuando esa persona ya no puede decir, ya no más. Yo creo que eso queda muy claro. La compulsión es uno de los factores que hay que considerar definitivamente, ¿no? Ítalo, ¿alguna cosa más? Pues todo en verdad bastante claro. Siento que ha faltado un poquito más de tiempo como para poder conversar de esto. Hay más preguntas que han quedado en el tintero, pero no, o sea, queda muy claro todo este contexto y sobre todo el hecho de no improvisar en estos casos. O sea, se necesita una orientación muy específica. Ahora, Juan Carlos, tú evidentemente eres especialista en esto. Si alguien tiene un problema relacionado a adicciones, sustancias, sexo, algún tipo de conducta compulsiva y necesita tu ayuda, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te ubican? Aquí estoy viendo que está pasando mi número de teléfono. Estoy con un canal en YouTube también que se llama Brillando con Valor y estoy hablando de todas estas cosas, mucho más íntimo, mucho más compartiendo también aspectos de mi vida, porque si algo tengo conciencia es que soy muy afortunado. Cuando hablábamos de las estadísticas de las personas que pueden recuperarse, yo soy una de esas personas y estoy tratando pues de devolver y de ayudar lo más que se pueda. Es muy triste una persona que muere y las adicciones solo tienen 3 lugares: la cárcel, el hospital y la muerte. Entonces, si yo puedo aportar algo, aquí estoy. Genial, hombre. Bueno, ahí tienen el teléfono de Juan Carlos Roque, pues es un honor, Juan Carlos, y siempre el agradecimiento de Ítalo, mío, ¿verdad? De pues tú darnos un espacio. Sé que es difícil sacar una cita contigo por la cantidad de trabajo que tú tienes, y pues, pero tú siempre que te invitamos estás dispuesto a colaborar, a trabajar con nosotros por ese amor, ese cariño que tú tienes hacia la profesión que tienes, que es la psicología, y sobre todo ayudar. Tienes un gran corazón y creo que si alguien te consulta estaría en muy buenas manos, muy buenas. Sí. Entonces, amigos, pues ya ustedes saben, suscríbanse a este canal. También tienen el canal de Juan Carlos. Todos los jueves a la misma hora nosotros tenemos, Ítalo y yo, con diferentes invitados de lujo, especialistas. Este es un programa que ayuda mucho a la comunidad terapéutica y a la comunidad en general también, ¿verdad? Porque la idea es educarnos todos con respecto a estos temas. Les agradezco mucho el hecho de que estén ahí escuchándonos, tu participación activa. Les pido perdón porque no hemos tenido tiempo de contestar todas las preguntas, pero nos estamos viendo definitivamente el próximo jueves. ¿Alguna última palabra, Ítalo, antes de irnos? Pues que vamos a ir poco a poco siguiendo y profundizando en todo más. Nuevamente, gracias, Juan Carlos. Ha sido un gusto poder conversar contigo y qué bueno toda la experiencia que has tenido y todo lo que has podido conversar. Listo, amigos. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Cuídense. Hasta luego.